A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Muy bienvenidos, queridos hermanos y queridas hermanas, a la nueva clase sobre los errores en la difusión del Islam. Uno de los grandes errores que nosotros tenemos en la difusión del Islam es descuidar las normas de Dios o ser más riguroso de lo que Dios ha mandado, ha ordenado. Mejor dicho, dar énfasis en lo recomendable o lo desaconsejable en lugar de dar énfasis en lo que es importante, son las cosas obligatorias y son las cosas prohibidas. Déjame explicártelo. Mira, hermano, nosotros en el Islam tenemos 5 tipos de normas diferentes. Quiere decir, cada actitud de nuestra vida diaria corresponde a una de las 5 normas. O lo que estamos haciendo o debemos hacer es obligatorio. Obligatorio quiere decir, Dios lo quiere, si no lo hacemos va a castigar. Quiere decir, es obligación, Dios lo quiere, si lo abandonas, Dios lo castiga. Quiere decir, obligado a hacerlo, prohibido abandonarlo. Obligado a hacerlo, prohibido abandonarlo. En segundo lugar, tenemos las normas recomendables. Recomendables, Dios los quiere, pero no te lo ha obligado. Quiere decir, puedes abandonarlo. Cuando te da gana, lo haces. Cuando no te da gana, no lo haces. Pero si lo haces, es muy bueno. Por ejemplo, dar limosna a los pobres. Ya tienes plata y es disponible. O, un caso mejor, hacer los nawafil. Las oraciones recomendables diarias. Aquí tenemos los obligatorios, por ejemplo, al-fara'id, las oraciones obligatorias diarias. Hay que hacerlo y no se puede abandonarlo. Me dé gana o no me dé gana, hay que hacerlo. Los recomendables, cuando me da gana lo voy a hacer, cuando no me da gana no lo voy a hacer. Es recomendable. En tercer lugar, tenemos las cosas permitidas del Islam. Las cosas lícitas, permitidas. Permitido quiere decir, ya ni es recomendable, ni es desaconsejable, ni prohibido, ni obligatorio. Dependiendo de cómo lo vas a poner en otra categoría. Por ejemplo, beber agua. Ahora yo tomo un vaso de agua y tomo. Tomo ese vaso de agua o tomo 2 vasos de agua. Lícito. Ni es recomendable, ni es desaconsejable. Pero esto, si se va a ponerse en otra categoría, va a ser haram o prohibido. Por ejemplo, en esa agua, voy a tomar vaso de agua donde podemos decir, antes había quedado vino en ese vaso. El vino lo ha impurificado, ahora el vaso de agua impurificado por el vino ya tiene otro título, no es lícito. Es una impura y tomar una cosa impura es haram, es prohibido. Y ya tiene otra categoría que es haram, es prohibido. Entonces, cosas normales. Por ejemplo, aquí yo me he visto con una capa, no sé, blanca o crema. Ya, es lícito. Dentro de licitudes tú tienes plena, podemos decir, Dios te ha dado pleno permiso para hacer lo que quieres. Tenemos cosas desaconsejables. Dios lo detesta, Dios no lo quiere. Pero no es haram. Quiere decir, si lo haces, no te va a castigar. Pero facilitarán el camino del pecado. Ejemplo, comerse tanto hasta hartarse. Comer demasiado. Comer más de lo que es necesario. Es haram. Más de lo necesario. No estamos hablando de despilfarrar. Una vez una persona está despilfarrando por estar despilfarrando, está cometiendo un acto haram. Pero, por ejemplo, lo que mi cuerpo necesita es un plato de comida. Voy a comer un plato y medio, más de lo necesario, hasta hartarme. Ya no puedo más.
Entonces, si consideremos que eso no es despilfarrar, porque si sea despilfarrar, es otra categoría que es haram, es prohibido. Pero más de lo necesario es desaconsejable. ¿Por qué? Porque así usted poco a poco te acercarás al pecado, a despilfarrar. Por ejemplo, un pecado. Hay más pecados también. Entonces, desaconsejable, hay un montón de actos que son desaconsejables. Por ejemplo, soplar en la comida o en podemos decir, en té, en lo que es caliente, lo vas a soplar para enfriarlo. Lo vas a soplar y para enfriarlo. Es desaconsejable. Dormir boca abajo es desaconsejable, muy desaconsejable. ¿Sí? Hablar en el baño. Prolongar en el baño. Una persona va al baño y se queda mucho o habla dentro del baño mientras está haciendo la necesidad. Es desaconsejable. Tener relación sexual, el coito con la esposa después de comida. Desaconsejable. Dormir, podemos decir, después que ha tenido coito, ya está en estado de impureza de jinabat. Entonces, dormir en este estado es desaconsejable. Comer en este estado es desaconsejable. No es haram, pero es desaconsejable. Dios no lo quiere, Dios lo detesta, pero tampoco te va a castigar. Se llama desaconsejable, makruh. Pero tenemos cosas que Dios lo prohibió. Prohibió quiere decir lo detesta absolutamente. Y no puedes cometerlo de ninguna forma y no lo puedes justificarlo de ninguna forma. Si lo cometa, es un gran pecado y sigas cometiéndolo, se convierte en un pecado capital y Dios no lo quiere que pase. Por ejemplo, mirar una cosa indecente, una mirada morbosa, galantear, cortejar con chicas ajenas. Tocar a una mujer ajena es haram. Escuchar música haram. Comer la carne del mercado haram, prohibido. Si alguien lo cometa, Dios lo va a castigar, esta persona está cometiendo pecado. Bueno, ya que hemos sabido que tenemos 5 categorías de las normas islámicas, que antes también lo sabían, alhamdulillah, ¿qué pasa? A veces nosotros vamos a dar énfasis en lo que Dios no ha dado énfasis. Por ejemplo, tomamos un acto recomendable como obligatorio y lo vamos a exigir. Quiere decir, uno que es recomendable ponerlo en como obligatorio y tratarlo como obligatorio. Es haram, no es correcto. O tratar a una cosa desaconsejable como haram. Es desaconsejable, no es haram, no es prohibido. Tratarle así. O un acto que es normal. Darle mucho énfasis. O tratar a una cosa obligatoria como que no importa. Imagínense, es obligatorio, es wajib, Dios lo quiere, pero lo ha obligado, no importa, es recomendable que lo hagas. Lo tratamos como recomendable o le tratamos como algo normal. Te da gana, lo haces. Y lo tratamos como algo selectivo. Elegimos esto y abandonamos esto. O con un acto prohibido haram, le damos otro trato. Por ejemplo, es haram, Dios no lo quiere. Nosotros lo vamos a tratar como algo normal, lícito. Bueno, no hay problema, tú hagas lo que te da gana. Entonces, quiere decir, cuando nosotros descuidamos categorías de las normas de Dios y lo vamos a cambiar. Esto Dios dice haram, lo ponemos wajib. Eso Dios dice haram, lo vamos a poner recomendable. Hay un montón que hoy le voy a dar explicación. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí está. Mira, hermano. Usted va a comprar un Mercedes-Benz. El último modelo, lo más avanzado. En cuando tú vas a quitar pedazos del motor de ese Mercedes-Benz que sea el mejor no va a andar. No va a ser útil. No te va a dar beneficio. ¿Por qué? Porque tiene un defecto. Que es decir, las cosas no han sido colocadas correctamente. Cuando usted va, por ejemplo, abres esto del motor de Mercedes-Benz y agarras cosas y lo desenchufas dentro del motor. No va a arrancar, hermano. ¿Por qué no va a arrancar? El problema no es del Mercedes-Benz, es el problema de mí. Que lo he mal colocado, lo he desconectado. Partes que deberían estar conectadas correctamente,
lo he desconectado, descolocado. Ese mismo problema nosotros tenemos en el Islam. Cuando vamos a ser más riguroso que Dios o cuando vamos a ser más ligero que Dios. Eso en el Islam Light lo hemos hablado en algunas partes, pero aquí también queremos dar énfasis en otra parte. Ser más riguroso que Dios o cambiar normas por otras normas, eso dañará el Islam y va a mostrar una cara muy defectuosa del Islam, entonces no arranca. Todo el mundo viene a criticar ese Islam, porque este Islam no sirve, es inútil. Si en la difusión del Islam yo presento un Islam inútil, defectuoso, yo mismo he castrado al Islam. Yo mismo he degollado al Islam. Este Islam no funciona. Ese Islam no puede atraer a la gente. Entonces un Islam defectuoso, el único que va a dar como resultado es la humillación. El Sagrado Corán así lo titula. Dice, el castigo de quien presente el Islam con tanto defecto sería la humillación. Va a ser la humillación. Aquí en ese mundo material y en el más allá. Ojo, entonces con mucho cuidado con lo que una persona va a tergiversar las normas o cambiar las normas. Dar más énfasis o menos énfasis de lo que Dios ha puesto. Y lamentablemente muchas veces vemos que los hermanos, podemos decir nuevos en el Islam, a veces dan énfasis a un acto recomendable y lo tratan como obligatorio. Y quitan énfasis de un acto obligatorio y le tratan como recomendable. Y de eso hay muchísimo, de eso hay mucho. Por ejemplo, una norma. Hay muchas normas. De eso les voy a nombrar mucho hoy para que ustedes lo entiendan, cómo nos estamos dando un ejemplo incorrecto del Islam. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. En el Islam, en los principios de la fe, en la teología islámica, en los principios de la fe que son intelectuales, no se puede imitar a otra persona. Tú mismo debes investigar y asumir la responsabilidad de investigar hasta llegar a la verdad. En esto tú no puedes confiar en palabras de mí ni en palabras de otra persona. Debes investigar hasta llegar a la verdad. Ni imitar a tus padres, a tu comunidad, nada. Que si porque eres musulmán debes haber llegado a respuestas lógicas. Entonces los sabios dicen, es prohibido imitar en los principios de la fe. Debes haberlo investigado. Pero una vez que hayas investigado y hayas llegado que el Islam es correcto, el Sagrado Corán es lo correcto, el camino del profeta es lo correcto, listo. Ahora te toca imitar, obedecer las normas, aunque no sepas la sabiduría de cada detalle de estas normas. Aunque no sepas el cerdo por qué es haram, por qué es prohibido, ya debes obedecer. Ya sabes que ese camino es correcto, el Sagrado Corán es correcto, la Sunna es correcta y ya debes obedecer. Entonces quiere decir, en los principios de la fe no se puede imitar, hay que investigar. En los detalles de las normas hay que obedecer. No se puede, podemos decir, ya hasta que me convenzas. No, esto no se hace por convicción, sino se hace por obediencia a Dios. ¿Por qué usted hace 2 ciclos de la oración en la mañana? No lo sé, yo no sé, tú tampoco lo sabes. Y ni está en el Sagrado Corán. Pero sabemos que es del Islam. ¿Por qué lo hacemos? Por obediencia. Entonces a veces nosotros cambiamos el lugar de ambos. En los principios de la fe le vamos a leer un libro que ya o algún hermano vamos a convertir al Islam y punto. Pero en los detalles de las normas hacemos ¿por qué? Porque ya no obedecemos. Así. Por ejemplo, ¿por qué no se puede con uñas pintadas hacer la ablución? ¿Por qué no se puede? Porque Dios ha dicho así. ¿Por qué no se puede comer almeja? Porque es haram, es prohibido. No, es que me lo explica. No, no tiene explicación, yo no lo tengo. Es que solo del mar se puede comer el pescado que tiene escama y camarón, no más. Y no, explícame por qué el pulpo es haram. Dios sabe. ¿Por qué calamar es haram? Pero Dios sabe. No, es que debes explicarme, Sheikh, ¿qué está haciendo? Mira, hermano, esto es el problema. Que nosotros nos ponemos en lugar de Dios. Nos ponemos en lugar de Dios, damos énfasis en lo que tiene menos importancia y quitamos la importancia de lo que es muy importante. Eso es el gran problema. Cuando llega el turno de la obediencia, estamos investigando. Cuando llega el tema de la investigación, lo estamos obedeciendo. Falso.
De esto tenemos muchísimo. Hay muchas normas que nosotros lamentablemente lo cambiamos. Las normas recomendables lo tomamos como obligatorio. Las normas desaconsejables lo tomamos como prohibido. Y cuando llegamos a las cosas prohibidas y obligatorias, lo tratamos diferente. Vamos a ver qué dice el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. El mensajero de Dios da énfasis justo en este tema de hoy. En el libro basado en los Shia, es una fuente de la escuela Shia, tomo 1, página 81, primera narración del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. El mensajero de Dios dice: Inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasih kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimih. Dios quiere, Dios ama que se le trate a las cosas permitidas como permitida, ni más ni menos. Y quiere que trates a las obligaciones, prohibiciones, azaim significa lo que Dios lo ha impuesto, que son obligaciones y prohibiciones. Que les trate tal como Dios lo ha elegido. Si es obligatorio, trates como obligatorio. Si es prohibido, que le trates como prohibido. Ni menos ni más. Dios ama así, porque Dios busca tener un siervo obediente. En otra narración del Imam Ali alayhi salam, que está en el libro Nahj al-Balagha, Hikmat, la palabra de sabiduría 105 de Imam Ali alayhi salam, dice palabras así: Inna Allah haddada hududan fala ta'taduha. Dios puso límites. Entonces no traspasen límites. No pasen a los límites de Dios. Wa farada fara'id fala tatrukuha. Y puso cosas obligatorias, entonces no lo abandonen. Wa sakata lakum an ashya. Y Dios ha quedado callado delante de muchas cosas. Quiere decir, te lo dejó lícito, te lo dejó permitido. Walam yada'ha nisyanan. No es que Dios lo ha olvidado. Dios sabía poner más normas. No lo quiso hacer. Fala tatakallafuha. No se lo obliguen a sí mismo. No vaya a obligar lo que Dios no te ha obligado. Eso es haram, no es permitido. Por ejemplo, en el Islam no tenemos el celibato. Ni es recomendable, ni es bueno. Entonces una persona dice: yo he elegido el camino del celibato. ¿Cómo? ¿Cómo te has impuesto lo que Dios no lo quiso? Dios quiere el matrimonio. Dios lo ha recomendado y en caso del pecado lo ha obligado. ¿Y de dónde sacaste el celibato? Es que hay para purificación espiritual. ¿De dónde has inventado esa purificación? La purificación está en el sexo con tu esposa. Está ahí. Esto es la purificación espiritual. Ay, voy a ser más pudoroso que Dios. Dios sabía cómo tú vas a convertirse en un siervo pudoroso, casto, a través del matrimonio, a través de tener sexo con tu esposa. Ni menos ni más. Ni pase de límites de Dios. A veces una persona dice: ay, yo voy a ser muy piadosa. ¿Y cómo así? Es que no voy a comer lo que Dios ha puesto halal. Ni voy a comer carne del mercado, ni carne sacrificada. Voy a ser vegetariano. ¿Y vegetariano de dónde lo sacaste? Dios puso una cosa lícita y tú lo vas a poner prohibido. ¿De dónde sacaste esa norma? Es decir, estamos inventando un Islam inventado. Poner obligatorio lo que es recomendable o poner prohibido lo que es permitido. Es haram. Eso es prohibido, el hermano. Dios no era ignorante. Dios conocía todos los casos. Si quería Dios obligarlo, lo podría hacer. No lo imponga a ti mismo. Lo que Dios no te ha obligado, no lo pongas como obligatorio. En otra narración del Imam Rida alayhi salam, cuando se le preguntó al Imam Rida alayhi salam sobre tener precaución más de lo que Dios ha querido, sobre un tema del sacrificio, cosas así. Entonces Imam Rida alayhi salam dice: Imam Reza alayhi salam dice: Inna Abu Ja'far kana yaqul. Imam Baqir mi abuelo decía: Inna al-Khawarij dayyaqu ala anfusihim bi jahalatihim. Los Khawarij, la secta extraviada Khawarij,
que entre ellos era el asesino del Imam Ali alayhi salam, una secta que dice, esta secta se le impuso contra de sí mismo las normas que no eran de Dios. Por ejemplo, recitar el Sagrado Corán cada día es recomendable. Pero si te obligas a ti mismo como una obligación, que ya yo debo hacerlo esto, entonces Dios sabía por qué lo puso recomendable y no lo puso obligatorio. ¿Me entiende? Entonces dice, los Jawarej dayyaqu, lo trataron más cerrado a las normas de Dios. Quiere decir, pusieron más prohibiciones y pusieron más obligaciones. ¿Por qué? Por su jihala, por su ignorancia. Inna din awsa' min dhalik. La fe de Dios, la religión de Dios es mucho más amplio de lo que ellos enseñan. Montón de estos ejemplos hay un montón. Por ejemplo, el formato que hacen los wahabitas. Por ejemplo, en Meca y Medina, anteriormente, hoy no sé. Si una persona en el momento de azán, la llamada de la oración, no cerraba su tienda, lo latigaban. Pero, ¿de dónde lo sacaste? Hacer la oración en su tiempo es súper recomendable, pero súper recomendable. Y dejar el rezo hasta final del tiempo es prohibido. Pero hacerlo en su primer momento es recomendable, no es obligatorio y no tiene castigo. Entonces, ¿con qué autoridad ese wahabita viene a latigar a la persona que no ha cerrado su tienda en el momento de rezo? En serio, hermano. Entre un montón de otras cosas, que decir, normas recomendables. Por ejemplo, las oraciones recomendables por las noches de Ramadán, que se hace individual. Primero que hicieron un bid'a, que eso llega del tiempo del señor Umar. Un día el señor Umar llega a la mezquita y ve a la gente están rezando las oraciones sunnah del profeta, recomendable, cada uno separado en un lugar de la mezquita, está haciendo las oraciones recomendables de las noches de Ramadán. Entonces al señor Umar no le gustó, obligó una cosa que Dios no lo puso obligatorio, que lo hagan en colectivo, y lo titularon Tarawih, y lo inventó el señor Umar. Bueno, y ya a partir de ese día la gente, porque tiene esa obligación de hacerlo colectivo. Entonces pasó un tiempo y llegó el Imam Ali alayhi salam. El Imam Ali alayhi salam dijo, vamos a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. La sunna es que lo haces individual, es recomendable. Entonces algunos textos cerrados, que después se hicieron Jawarej, dijeron, va Omar, ay, qué lástima que estás eliminando la sunna del señor Umar. Nosotros seguimos la sunna del señor Umar. Y empezaron a gritar, haciendo muchos problemas, mucho fitna. Y Muhammad dijo, déjalo, esos son ignorantes, déjalo. Y los dejó. No es que se lo permitió, no, dijo, son tan ignorantes y no quieren hacer caso al imam de su tiempo. Así era. Entre un montón de otras cosas. Y yo he visto conversos al Islam, hermanos nuevos en el Islam, y yo le pregunto, ¿por qué ya no quieres ir más a la mezquita? Es cuando voy a la mezquita me exigen participar en Tarawih. Si no lo voy a hacer, me tratan tan mal, tal como he abandonado un acto obligatorio. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esto? Es recomendable. Máximo las oraciones recomendables son recomendables. No es faraed, son nawafel. Pero te tratan de una forma que si no lo hagas... O otro ejemplo. Para los hombres, en la prosternación, es recomendable no pones el codo sobre el suelo. Cuando vas a prosternarte, las dos manos, lo vas a levantar. ¿Sí? Levantas el codo en la prosternación. Levantas, eso es recomendable. Si lo haces así, usted va a prosternar así, poner los codos al suelo. La oración es correcta, no hay problema. Pero si lo haces en una mezquita wahabita, incluso en el resto te van a golpear, te van a pegar, te maltratan tan feo. Yo recuerdo una vez, olvidé o qué pasó, que yo había rezado y ya, no sé, un momento me acerqué el codo hacia... Este tipo, mientras estaba rezando, me dio un, ¿cómo es? Cosquilla, así, así un golpe así me dio. Mientras yo estaba rezando. ¿Qué te pasa, chico? Yo estaba rezando. De eso hay mucho, que queremos hablar de esta ignorancia que pusieron la religión más limitada de lo que es y pusieron cosas haram como permitido.
Hay muchas cosas permitidas en el Islam. A veces por la ignorancia lo ponemos prohibido. ¿Quieres algún ejemplo? Mira, hermano, nosotros a veces somos más afectados por nuestra cultura regional. Cada región tiene su propia cultura. Y a veces no queremos ver las normas de Dios y lo tratamos mal. Un ejemplo, yo estaba en Paisa, así que creo que lo dicen, en Colombia, en una zona se llama Paisa. Ahí ellos me dijeron, no sé hasta qué punto es correcto o que me estaban tomando el pelo, decían, para nosotros es muy feo casarnos con nuestras primas. Ellos dijeron. Y lo trataban como prohibido. Estos hermanos me dijeron esto, tal vez estaban mintiendo, pero bueno. Dijeron, nosotros no casamos con nuestras primas. Islámicamente, primas son como mujeres ajenas. La hermana de la hija de tu tía, la hija de tu tío, sea tío directo o tía político, entonces tú puedes casarte con ellos. Islámicamente eso es lícito. Y ellos dijeron, no, eso es haram, sheikh, no hable de eso. Digo, mira, yo no hablo de lo que a ti te guste o no te guste, voy a hablar la norma de Dios. Con las mujeres que tú puedes casar son mujeres ajenas, entre ellas también están tus primas, que puedes casarte con ellos. ¿Cuál es el problema? Imam Ali alayhi salam era primo del profeta del Islam y se casó con la hija de su primo, que era Fátima, con ella sea la paz. ¿Cuál es el problema? Muchos de los grandes hombres de Dios se casaron así. ¿Cuál es el problema? Entonces ellos tenían esto como prohibido. O lo que hemos dicho, del sexo con la esposa, que es muy recomendable y te da bendición. Algunas personas afectadas por la cristiandad y la posición de la mujer en la cristiandad, que es un mal, una maldición mundana, atender a la mujer, va en contra del celibato, y piensan de los gnósticos, ese pensamiento gnóstico, ellos tienen el mundo material, el sexo, la mujer, comida y todo. Entonces, para alejarnos del mundo material, debemos ir al mundo espiritual, debemos abandonar todo lo que es placer. Entonces, la mujer, aunque sea tu propia esposa, es mal, aunque sea tu propia comida, es mal. Entonces, cuando más lejos, mejor, entonces vas a elegir el celibato. ¿De dónde lo sacaron? Afectado por la cristiandad, la persona piensa que tener sexo con su esposa se ve mal, un mal necesario. ¡No! ¿De dónde lo sacaron? En el Islam es súper recomendable estar con tu esposa, tener sexo con tu esposa, gozar la vida sexual con tu esposa. ¿Qué? Ay, sheikh, ¿no te da pena decir esto? No, porque es la norma de Dios, no me da pena. Pero es horrible y súper feo lo que es al contrario, que el noviazgo, que es de la cultura. En esta cultura, tener relación con el novio no hay problema. Besar entre los novios que no son esposas, no son esposos, eso no hay problema. Entonces la persona lo mismo, que en el Islam es haram, que tú con una chica que aún no han contratado el matrimonio legalmente, islámicamente, es haram tener cualquier relación, cualquier contacto. Ahí están saliendo juntos, incluso van a tener hijos. ¿De dónde lo sacaron esa norma? Esto es haram. Esto es cuando destruimos las normas islámicas, caemos en lo que ya no es Islam. Presentamos lo que no es Islam. Podemos deformar el Islam, entonces va a ser feísimo el Islam. Ese Islam no sirve ya. O por ejemplo, en el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, profeta del Islam nos enseñó, está dentro de la sunna del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Está mencionado en las fuentes sunitas, está mencionado en las fuentes shia. Igual, hay una charla mía y usted va a verlo. Profeta del Islam juntaba de vez en cuando entre dos rezos, la oración del mediodía, Dhuhr, y la oración de la tarde, Asr. Lo juntaba. Quiere decir, ahora decía, en el mediodía, hacía la oración mediodía y después, cuando terminaba la oración de mediodía, enseguida hacía la oración de la tarde. No lo dejaba la oración de la tarde para la tarde. No, lo hacía juntos. ¿Por qué? Porque es más fácil. Quiere decir, es un permiso de Dios y es más fácil. Incluso algunos veces es recomendable. Recomendable hacerlo en su tiempo o juntarlo. Ambos son recomendables. Pues, ¿sabe por qué? Tiene mucha sabiduría, pero ese por qué no tiene que ver conmigo, pero le voy a explicar igual.
Cuando vas a juntar ambos, no vas a perder la oración de la tarde. Usted va a ver una mezquita sunnita. Por mediodía viene mucha gente, por ejemplo 100, imaginamos. Por la tarde vas a ver cuántas personas vienen, 20. ¿El resto qué hacen? Algunos hacen el rezo en su casa y algunos lo olvidan. Olvidar el rezo o abandonarlo es mejor, o juntarlo. Lo que es la sunna del profeta del Islam, que es permitido, permisible, que puedes juntar ambos rezos. Pero lo van a tratar tan duro como estás haciendo un acto haram. Ahí los shia lo juntan, es haram. ¿Cómo? ¿De dónde lo sacaste? Es haram. ¿De dónde? ¿De dónde lo sacaste que es haram? Por ejemplo, miles, y más que todos los wahabitas tienen, cosas permitidas en el Islam lo tienen como haram. Y cosas que son recomendables incluso lo tienen haram. No sé qué religión ellos han inventado. Por ejemplo, llorar a los muertos es permitido. Te muere tu tío, tu abuelo, tu madre, Dios no quiera, pero si muere vas a llorar. ¿Cuál es el problema? Si vas a decir blasfemia, si vas a desagradecer a Dios, insultar, ay Dios, maldita, eso es haram, por supuesto. Pero llorar por una tristeza no hay problema. Pero ellos lo tratan como haram, como prohibido. ¿De dónde sacas esa norma? ¿Por qué quieres ponerte en lugar de Dios? ¿Por qué quieres hacerlo más riguroso de lo que Dios ha ordenado? Hoy, otro ejemplo. Cuando una persona está enferma, no puede ayunar. Dios dice, coma, hoy no ayunes. Y dice, ay no, voy a ayunar igual que estoy enfermo. ¿De dónde lo sacaste? O una mujer en el periodo menstrual no puede ayunar. Dios dice, no puedes, deja de ayunar, coma comida. No, es que yo voy a ser más riguroso que Dios, voy a ayunar. ¿De dónde lo sacaste? Hemos cambiado los textos del contexto. Otro ejemplo, la diferencia de la edad en el matrimonio. En eso estamos muy afectados por la cultura y la sociedad que tenemos. Muy, pero muy afectados. En el Islam dice, el ser humano, hombre y mujer, tiene necesidad que se puede responder por otro ser humano. La diferencia de la edad, no hay límites. Mientras este hombre y esta chica han llegado a pubertad, ellos pueden tener relación. Por ejemplo, un chico de 18 años puede casarse con una mujer de 60 años. Sí, y no hay problema. Pero qué mal visto está en la sociedad que tienen. Esa mujer dice, ay, mira que anda atrás los muchachitos. Ay, qué feo. ¿De dónde sacas ese título tan feo? ¿De dónde? Incluso en la mezquita lo tratan a esa mujer como que ha fornicado. Pero esta hermana tiene 60 años, ese muchacho tiene 20 años. ¿Cuál es el problema? Ay, qué feo, ay, qué vergüenza. Yo lo vi que así trataba esa hermana. Pero islámicamente Dios lo permitió. ¿Qué te pasa contigo? No es que yo entiendo mejor que Dios. Es feísimo. Está con su abuelita. Ay, mira, qué feo. Qué chico, solo a él le gustan las maduritas. Así, hablan de cosas, la verdad, detalles. Cuando Dios da permiso en algo, tómalo como permitido. Cuando Dios prohíbe algo, tómalo como prohibido. Al revés también. Una chica de 30 y sale con un hombre de 60. Está prostituyéndose para sacar plata y eso. ¿Y cómo la verdad atribuir un pecado? No está haciendo nada mal. Es que ese hombre es muy rico, tiene mucha plata. ¿Cuál es el problema? Que sea muy rico. Ay, que ella está recibiendo mucho. ¿Y cuál es el otro problema? ¿Cuál es? La dote es un derecho que Dios puso. ¿Y tú quién eres para juzgar? Es un grave problema, hermano. Nosotros estamos poniéndonos en lugar de Dios. Y de ahí vamos a juzgar a otros. Lo que Dios ha permitido, nosotros lo vamos a prohibir. Quiere decir, nos falta la obediencia. Entonces, ese Islam tan defectuoso no es lindo, no se puede difundir en el mundo. El Islam, cuando sea el Islam puro de Dios, tiene la luz divina y es atractivo y puede convencer a los corazones. Hay un montón de normas obligatorias que en el Islam lo hemos abandonado. Una de las normas muy, pero muy importante que está en Surat al-Hajj, no lo voy a traducir, la peregrinación, aunque es la peregrinación, pero no coincide con el concepto de peregrinación en la cristiandad. Entonces lo decimos al-Hajj. En Surat al-Hajj, que es capítulo 22 del Sagrado Corán, aleya 41,
habla de un acto obligatorio en el Islam que muchas veces lo hemos olvidado. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ¿A quiénes? Dios está hablando de los creyentes que los va a bendecir. A quienes ellos, cuando van a tomar el gobierno en el mundo, van a tener autoridad, poder en el mundo, ¿qué hacen? Hagamos salat. Lo tradujeron, harían el rezo o harían la salat. Es falso. Tenemos la palabra salla yusalli, tenemos iqamatus salat. Son dos conceptos diferentes. Salla yusalli significa yo rezo, tú rezas. Iqamus salat, lo que dice el Sagrado Corán, significa hago en la tierra que la gente recen. Quiere decir, levanto esa bandera de rezo en el mundo. Iqamus salat quiere decir hacer que todo el mundo rece. Es un rezo responsable. Quiere decir, yo rezo y haré que tú reces, haré que la sociedad rece, haré que el mundo rece. Eso se llama iqamus salat. Aqamus salat, sino ellos cuando llegarán al poder facilitarán en esa educación, en medios de comunicación, harán lo posible para que la gente participe en el rezo. Lo que está pasando en Irán. Por ejemplo, cuando Ayatollah Khamenei dirige la oración del viernes, tenemos más de 3 millones de la gente que participa en el rezo. Eso se llama iqamus salat. No es que Ayatollah Khamenei reza en su casa. Eso es que salla yusalli. Estamos hablando de iqamus salat. Cuando los hombres justos de Dios llegarán al gobierno, harán que la gente rece. Así es el rezo con 3 millones. Más de 3 millones participan en el rezo. Por ejemplo, de Eid al-Fitr. Wa atu zakat. Es lo mismo. Harán que la gente, cada uno, aprenda esa cultura de apoyar a los pobres y pagar lo que Dios ha puesto, que es obligación, zakat. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. Ordenan al bien. Siempre ordenan. Dice, no le digas nada para que no te diga nada. ¿Lo ves? Así somos. No lo voy a decir nada para que no me diga nada. No lo voy a ordenar al bien para que no me ordene al bien. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. Y prohíben lo malo en la sociedad. Por favor, hermano, lo que está haciendo es haram. Hermana, lo que está haciendo es haram. Ay, Sheikh, si lo voy a decir esto, eso es cliente de mi tienda, viene a comprar carne de mi carnicería. Entonces, si lo voy a decir esto, no va a venir más. Abandonamos las normas de Dios por nuestro interés. Pero vamos a cambiar las normas de Dios. No ordenamos al bien que Dios ha ordenado, ni prohibimos al mal que Dios ha prohibido. Pero en cuando esa persona, por ejemplo, me quita una plata, ay, eso sí es mi interés. Ahora le voy a prohibir el malo, porque a mí me toca, mi interés. O cuando me falta un derecho, entonces ay, aquí voy a ordenar al bien. En cuando es caso de mi interés, sí estoy activo. Cuando es donde Dios ha ordenado, ya lo voy a olvidar. 100% al contrario de lo que practicaba el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Cuando se trataba de los derechos personales del profeta del Islam, lo perdonaba. Cuando se le trataba una norma de Dios, el profeta del Islam era firme y lo exigía. La diferencia entre nosotros. Mira, hermanos, hay un libro, se llama Los actos obligatorios y prohibidos en el Islam. Son cerca de unos 700 normas, obligaciones y prohibiciones. ¿Cuántas veces lo hemos aprendido? Si yo quiero ser musulmán, significa obediente a Dios. Y obediente a Dios necesita saber las normas de Dios para cumplirlo. Ni lo sabemos. Entonces, primera obligación que tenemos todos nosotros, aprender todas las normas de Dios para poder servir a Dios, para poder obedecer a Dios. Eso es la primera obligación. Antes que vayas a memorizar todo el Sagrado Corán, que es recomendable, muy bueno, antes de hacer cualquier otro acto recomendable, tienes una obligación de aprender las normas de Dios. Antes de ni siquiera empezar el rezo, para hacer el rezo necesitas conocer las normas sobre el rezo.
Si no sabes las normas de rezo y haces el rezo, muchas veces el rezo es inválido porque no conoces las normas. Entonces, primera obligación que todos nosotros tenemos, es obligatorio aprender todas las normas al respecto de lo obligatorio y lo haram y lo prohibido. Eso es primero. Hay un montón de otras normas que siempre lo hemos olvidado. Si quieres les voy a nombrar. Aquí lo he ahora acumulado unos 30 o más. Lo voy a recitar rápido. Por ejemplo, es haram, es prohibido innovación en la religión. Por ejemplo, inventar súplicas, caer en la hechicería, esos conjuros que mucha gente nos exige. Ay, sheikh, en mi casa hay demonios, ¿qué voy a hacer? Eso es haram, hermano. Segundo, emitir fatwa, dictamen sin conocimiento, es haram. Es haram ocultar lo que sabes, más que los sabios, lo que hemos hablado. Es obligatorio hacer las 5 oraciones a su tiempo y es haram, prohibido abandonarlo en su tiempo. Es prohibido que una persona en el viaje haga el rezo de 4 rezos. Debe hacerlo 2 ciclos. El rezo de 4 ciclos no lo puede hacer, debe hacerlo de 2 ciclos. Se llama la oración del viajero. Algunos lo hacen, ay, Dios dice que 2, pero yo quiero hacer 4. ¿Y tú quién eres para decir en lugar de Dios? Si estás en un viaje y quedarás menos de 10 días, entonces debe hacer el rezo del viajero. Quiere decir, es prohibido hacer la oración de 4 siglos. Prohibido, téngalo bien claro. No lo puedes hacer. Debes hacerlo 2 siglos. Es obligatorio pagar khums, una quinta parte de tu ganancia mensual, y pagarlo a tu walí faqih. Es prohibido vender la comida haram a los cristianos y no musulmanes. No estoy hablando de los musulmanes. Por ejemplo, yo tengo una tienda. No puedo vender carne de supermercado, cerdo, vino a los no musulmanes. No puedo vender droga a los no musulmanes. Ay, eso es no musulmán, lo considera lícito. Igual es haram, es prohibido. Es prohibido participar donde se bebe vino. Un lugar, un local donde se vende vino, es prohibido la entrada y sentar ahí. Es obligatorio defender al Islam en tema cultural, religiosa, en todos los aspectos. Es obligatorio rechazar la imposición de los enemigos. Es prohibido orinar hacia o dando la vuelta hacia Qibla o dando vuelta al Qibla. Usted va al baño, ¿dónde está Qibla? Hacia oriente. Entonces, orinar hacia el oriente y o dando la espalda hacia oriente, es haram orinar en este estado. Entonces, ¿cómo hacerlo? Debes desviarte un poco, 30 grados, 40 grados lo mínimo, para que no sea directamente hacia Qibla. No se puede hacer la necesidad hacia Qibla. Hay un montón de, ya estoy nombrando así algunos que tal vez usted no sabe. Es prohibido que la mujer ayune el ayuno recomendable, mientras tanto su marido quiere estar con ella. El marido dice, mira, es un domingo, quiero estar contigo, y ella ayuna. Y el hombre no puede tener sexo con su esposa. Eso es haram. El ayuno recomendable de la mujer sin permiso de su marido es haram, es prohibido. Es prohibido el ayuno en el viaje. Una persona va a viajar, en el viaje dice, voy a ayunar. Es haram. El viajero no puede ayunar. Es prohibido decir amin en el rezo, después de Suratul Hamd, Suratul Fatiha. Dice, Waladdallin. No puede decir amin. Es una bid'a, una innovación, es haram, es prohibido. Es prohibido romper las oraciones diarias. Por ejemplo, yo digo, Allahu Akbar, estoy rezando, no puedo romperlo, es haram. Es prohibido tocar el texto del Sagrado Corán sin la ablución, o una mujer en el periodo menstrual, o una persona sin la ablución, lo toca la letra del Sagrado Corán. La tapa no hay problema, pero la letra sí es haram, es prohibido. O nombre de Dios, o nombre del profeta del Islam, y nombre de Ahlul Bayt no se puede tocar sin tener la ablución. Es haram y es prohibido takatuf, agarrar las manos en el rezo. Es haram. Y es una innovación también del señor Umar,
el segundo califa. Nosotros, la verdad, debemos buscar una vez a cuál sunna estamos siguiendo. Sunna del señor Umar Khattab, el segundo califa, o sunna del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Porque señor Umar, cuando en el viaje a Babilonia, cuando vi a los iraníes, nosotros hasta hoy en día lo hacemos así, saludamos así. Usted va a la calle, yo saludo así. Cuando veo a la gente, pongo las manos en el pecho y saludo así. Los persas somos así. O cuando queremos así decir, das besine. Eso es de mucho respeto. Hoy nosotros los persas lo hacemos, los shia lo hacemos. Cuando estamos viendo a una persona, dice, ¿cómo está, señor? Muy bien. Que decir, pone las dos manos al pecho. Entonces, cuando el señor Omar entró, vio dos filas de no musulmanes iraníes, que habían venido a recibir al señor Omar, el califa, y todos tenían así, con mucho respeto. Al señor Omar le gustó y lo obligó en el rezo. Inventó una cosa que no era obligatorio, y eso es haram, porque una persona lo considera parte del rezo. Lo que Dios no ha obligado es un invento dentro del rezo, es haram y rompe el rezo. Es prohibido impurificar la mezquita o llevar algo impuro dentro de la mezquita. Hay un montón de cosas. Las cosas impuras no puedes llevarlo dentro de la mezquita. Por ejemplo, una bolsa de cuero de vaca, una bolsa de cuero de la vaca. Porque el cuero de la vaca que compras en el mercado es impuro, porque es de cadáver, porque no ha sido sacrificado islámicamente. Entonces, eso es, esta bolsa de cuero es impuro. Llevarlo dentro de la mezquita es haram. Pero dentro del centro islámico tiene otra norma. Es prohibido cortar con las familiares cercanas. Molestarlos, es prohibido, es haram. Es haram, es prohibido molestar a los padres o hacer lo que a ellos no les gusta. En caso de la fe es otra cosa. Una vez tu padre dice, no me gusta que reces, Dios te ha pedido que reces, lo haces. Pero esto de replicar a tu padre, molestarlo, gritarle, esto acto que molesta a tu padre, eso no se permite. Vamos. Es prohibido maltratar a los padres, cortar la relación familiar. Es obligatorio ser humilde, sumiso delante de tus padres, de tal modo que no hagas que ellos te piden cosas. Es decir, lo obedezcas a ellos antes que te lo pidan. Es obligatorio a los padres y a los abuelos mantener a sus hijos y sus nietos económicamente, cuando tienen. Si tienen dinero, es obligación mantenerlo. Es obligatorio atender a los huérfanos. Es una obligación islámica. Es obligatorio a la mujer que obedezca en asunto sexual a su marido. Todo lo que Dios puso halal. Por ejemplo, el sexo anal no es halal. Entre desaconsejable y prohibido. Los sabios son diferentes. Muchos dicen que es prohibido cuando la mujer no lo quiere. Pero más que esto, podemos decir, otras relaciones, posiciones, lo que el hombre desea, la mujer no puede desobedecer. Entonces la mujer dice, ay, yo voy a la mezquita, y su marido dice, yo quiero tenerte aquí, no lo puede. Es haram. Es obligatorio al hombre que cubra todos los gastos y manutención de su esposa. Es obligatorio cubrir los gastos de tu padre, madre, abuelos, mientras ellos son pobres y tú tienes plata. Es obligación. Es obligación tratar a la esposa con buenos modales y tratar al marido con buenos modales. Es obligación. Es prohibido que la mujer, de viuda, hasta cerca de unos, que se llama iddatul wafat. 4 meses, más de 4 meses. Más de 4 meses que va a adornarse o poner la ropa de color o maquillarse. Una mujer viuda, separada no, divorciada no. Viuda quiere decir se le ha muerto su marido, se le ha fallecido su marido. 4 meses y 10 días no puede maquillarse. Es haram, es prohibido. Es obligatorio mantener y pagar. Eso es muy interesante. Mantener y pagar los gastos de tu animal.
Si tiene un caballo, tiene un cordero, gallina, no sé, paloma. Si tiene un perro, libéralo. Excepto que sea un perro, por ejemplo, si un perro guardián, lo tienes en tu jardín. Es obligatorio pagar para la comida de ese perro. ¿Por qué? Porque es un animal tuyo. Que si los animales también debes mantenerlo económicamente. Es prohibido taqas. Taqas significa, por ejemplo, alguien tiene deuda contigo y tú, sin permiso de él, le vas a tomar algo de su dinero, de sus bienes, sin permiso de él. Ahí tiene deuda conmigo. Igual, aunque esa persona tiene deuda contigo, lo vas y lo pides, él te lo paga. Tú no puedes, sin permiso de él, ir a tomarlo. Es prohibido, por ejemplo, comer animales del mar que no tienen pescado, no tienen escama, pescado sin escama. Es prohibido comprar carne en el mercado de los no musulmanes. Es prohibido participar en una reunión que se comete el pecado, como la danza, música haram, alcohol. Es prohibido que prohíbes lo que es permitido. Por ejemplo, tomas una vida vegetariana y prohíbes la carne. Dios te lo puso halal, la carne sacrificada islámicamente. Ay, yo no voy a comer más carne. ¿Por qué? Tú lo vas a prohibir lo que Dios ha permitido. Y otras normas, hermanos. Por ejemplo, poner la burka islámicamente no es obligatorio. Entonces, ¿de dónde es? Muchos pueblos antes del Islam, como los judíos, como los iraníes, como algunas tribus árabes, tenían ese problema, hermano. Que las mujeres se cubrían, totalmente se cubrían. Entonces, después del Islam, ellos inventaron esa norma. Según lo que explica Shahid Motahari, el gran investigador, gran mártir Murtada Motahari, él dice. Entonces ellos después del Islam, aunque el Islam no lo ha prohibido, pero tampoco es obligación poner burka. Entonces una mujer musulmana puede dejar abierto su rostro, pero sin maquillaje, ojo. Sin maquillaje. Sin problema, porque hijab, ¿por qué es? Para que la mujer tenga la presencia en la sociedad. Una presencia activa, por eso dice, cubre la parte sexual, la parte que es la belleza de la mujer. Entonces así salga la sociedad. Pero si la tapas todo esto, no puede ser. Entonces Shahid Mutahari dice, el gran mártir dice, esto es una cosa que no tuvimos en el Islam. O por ejemplo, la circuncisión femenina, que en el Islam es haram, pero algunas tribus como los kurdos en Somalia, no sé, en alguna parte de África, lo hacen como una práctica tribal de ellos. Es haram, porque no está en el Islam y el Islam lo prohíbe. Y lo peor que de repente lo van a presentar en nombre del Islam. Déjame contarle una historia real mía y lleno de chistes. Bueno, un día fuimos invitados con el director del Centro Islámico y otros hermanos sunitas, todo invitado por asistente de asuntos religiosos del presidente. Del presidente de un país de América Latina. El presidente tenía un asistente que él también era hijo de un expresidente. Era una personalidad muy importante, muy culta, una persona, un hombre universitario muy destacado de ese país. Entonces nos invitaron a un iftar. Muy bien, nosotros fuimos con los hermanos Shia del Centro Islámico y de la mezquita Sunna vinieron también hermanos Sunna que los conocíamos. En estos días no tenían un sheikh, sino un grupo de Jama'a Tabligh. Jama'a Tabligh tiene ese problema, ahora le voy a contar. No todos, pero 95% o más. Bueno, entonces el tipo llegó, le trajeron como en lugar de sheikh que no tenían en estos días. Entonces yo, de parte de los Shia, y el tipo que lo trajeron de Jama'a Tabligh pakistaní, en lugar de ellos. Llegamos a la mesa. Entonces, ¿cómo era la mesa? La comida halal y todo, bueno. Entonces, era de esas mesas cuando te van a servir, van a poner 5 platos. Un plato para la sopa y esa cuchara para la sopa. Una cuchara más chiquitito para helado. Una cuchara más grande, 3 tipos de tenedor. Uno para la postre, otro para... un montón de cosas. Usted sabe a qué refiero. Quiere decir, cubiertos en la mesa era muchísimo.
Y cada vez que, por ejemplo, servían la sopa y le quitaban los platos, no sé, la cuchara y todo, y después ponían otro, y todo esto, esas cosas de mucho de lujo. Entonces, bueno, nosotros también fuimos invitados con mucho respeto, participamos, y ahora van a quitar cucharas de esto, y en los platos otra vez van a traer, no sé, arroz, y con otra cuchara vas a tomar arroz, un montón de cosas. Mientras tanto, nosotros estuvimos pensando cómo tratarlo mejor y mostrar al Islam como una religión avanzada, hablando de la ciencia, no sé, civilización islámica, hablando de las cosas importantes del Islam. De repente pasó una cosa que nos dejó a todos boca abierta y cambió la escenario totalmente. ¿Qué pasó? El tipo, ese pakistaní, no digo los pakistaníes están mal, hay hermanos muy destacados de Pakistán, no. En este caso era este tipo. Entonces empezó, agarró las dos mangas y empezó, Bismillahirrahmanirrahim. Y empezó a comer con la mano la comida. Imagínense. Entonces trajeron una comida que es libanés, es como una crema. Y quiso servirlo con la mano y se cayó sobre la mantel. Con la mano lo agarró delante de todo el mundo y así lo limpió con el plato. Entonces quiso servir al hermano Soneta que tenía a su lado y el hermano dijo, por favor, usted, adelante, usted coma. Y el tipo empezó a tomar, la comida no era tan sólida, era comida que tenía cosas también de jugo. Cosas. Y cuando cada vez que lo levantaba así como caía gotas de jugo, de no sé, salsa. Así empezó a comer. Pero era tan horrible. Por supuesto, comer con la mano es recomendable en el Islam. Pero no es obligatorio. Pero mantener el respeto del Islam, preservar el respeto del Islam delante de los musulmanes es obligatorio. Intelectualmente, dentro de la fe. No debes tratar por una norma recomendable o por una norma desaconsejable. No debes lucir como un loco. Si vamos a ver, obligación y prohibición es otra cosa. Pero cumplir con las normas recomendables o desaconsejables, cuando vamos a ver que eso le dará una cara fea del Islam. Está difamando al Islam. Lo abandonamos. Un acto recomendable, lo vamos a abandonar, porque Dios te ha dado el permiso. Un acto desaconsejable, tal vez lo cometemos. Desaconsejable, no prohibido, ojo. Con el prohibido y obligación le tratamos tal como Dios nos ha querido. Pero comer con la mano es recomendable. También Dios ha dado permiso de comerlo con cuchara o cualquier otra cosa. Y aquí insistir en comer con la mano solo difama al Islam. Y salió tan feo. Y el asistente del presidente, esa persona con tan elegante, tan, podemos decir, de tanto, tan culto, lo veía ese tipo. ¿Qué tipo de musulmanes? Tan retrógrado. Así pensaba. Y esto pasó hasta el punto que los hermanos sonitas lo levantaron de la mesa. Dijeron, él no puede participar más porque debe ir a la mezquita haciendo tarawih. Lo levantaron y lo llevaron. Y el director de la mezquita dijo, por favor, llévalo, ya basta. La tanta asquerosidad que hizo aquí nos difamó a todos. Y ellos tienen un sheikh que es un universitario y todo, y nosotros hemos traído a comiendo así como tan feo. Entonces lo llevaron y nos quedamos con el asistente del presidente hablando de los asuntos, cosas. Nosotros sí nos quedamos, pero ellos tuvieron que llevar a este tipo para que no haga más vergüenza, muestra cosas tan feas en el nombre del Islam. A veces, incluso nosotros vemos que hay personas que lo hacen a propósito para difamar al Islam. Entonces, mucho cuidado con esto. Conclusión de la clase de hoy, hermanos. Tenemos en el Islam normas obligatorias y prohibidas. Hay que tratarle tal como son, ni menos ni más. Hay cosas recomendables, desaconsejables y permitidos. A ellos también hay que dar el mismo tratado que Dios ha querido. Ni ponerlo en el lugar de obligatorio, ni ponerlo en el lugar de prohibido. Si nosotros volvamos a la obediencia, podemos difundir el Islam. La tarea del hoy es, vea en tu alrededor,
en la comunidad islámica. Nómbranos tres actos que o es obligatorio y la gente lo toman como permitido, o la gente lo toman como prohibido, o es permitido y la gente lo toma como prohibido o obligatorio. Es decir, vamos a ver los casos reales en tu sociedad que está pasando esto. Hemos dicho el caso de matrimonio de una hermana de 60 años con un chico de 22 años, lo tratan como muy feo, peor que fornicación. Si una persona fornica a su novia, no hay problema, pero esto lo consideran haram. Esto es un caso. Como esos casos hay un montón, ¿sí? Por ejemplo, dicen, vamos a comprar la carne del mercado, decimos, Bismillah, va a ser halal, lo comemos. Dios dice, es haram. Dios dice, no puede ser. La carne del mercado 1000 veces diga Bismillah, no se convierte halal, es haram. Y la gente lo dice, ay, lo vamos a decir Bismillah y se convierte halal. Es haram. Como estas normas, 3 de las cosas que están pasando en tu alrededor, de esas cosas falsas que Dios no ha permitido, y ellos lo están haciendo en contra de lo que Dios ha dado como norma islámica. Inshallah, que Dios le bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.